Este es un personaje que siempre vivirá en nuestra memoria. Tres Patines, el hijo de él, Leopoldo Fernández Jr. Hay cosas que nunca te he preguntado. ¿Tu papá era rico cuando era niño o era de familia humilde? No, ellos eran de una familia muy humilde. Ajá. Mi abuelo era tabaquero. ¿Ah, sí? Mi padre empezó siendo lechero del pueblo. ¿Lechero del pueblo? Lechero del pueblo. Yo no me sí. imagino Tres Patines vendiendo leche en la calle, ¿de verdad? Sí, bueno, montado en un caballo, entonces tenían las cosas de leche, me contaba él, y iba entonces pues puerta por puerta pues repartiendo la leche. Deja que me enseñe la primera fotografía, a ver. ¿Qué era eso? Bueno, eso es en CMQ, cuando se hizo el precinto competidora. Ajá. Eso es antes de la tremenda corte. Ahí está a la izquierda mi padre pintado de negrito, que hacía de policía. Y entonces está el que hace de juez, que es como el sargento del precinto. Está Nananina y unos actores. Eso se hacía con público, se maquillaba. Y así lo hacían. ¿Y por qué se maquillaban si no era televisión, era radio? Porque había público, era como si fuera un teatro, se representaba y se movían los personajes y todo. Como Qué bonito, y eso fue previo a la tremenda corte. Fue antes de la tremenda corte. ¿Y cómo empieza la tremenda corte? Bueno, la tremenda corte básicamente porque ellos van después, si mal no recuerdo, a Cadena Azul, y ahí Ajá. entonces hacen el precinto competidora, pero ya como un juez. Y el juez primero lo hacía el que nosotros conocemos como Gallego. Ajá. Y Aníbal estaba abajo haciendo como un personaje, pero Ajá. mi padre prefería que estuviera el que hacía de juez Otero, Ajá. haciendo de Gallego, porque hacía muy buen gallego. Ajá. Y mi padre podría tener un tete a tete con él en morcillas, etcétera. Y Aníbal, que dominaba muy bien el idioma español, desde luego podía estar corrigiendo a Tres Patines. Vamos a ver otra fotografía, a ver qué tenemos por ahí. Ese es Aníbal de Mar, Aníbal de Mar. Que lo conocemos como el juez de la tremenda corte. Oye, ¿y por qué tu papá decide quitarse la piel? Esa es Nananina, no continúe, esta es Nananina. Nananina. Vamos a hablar un poquito de Nananina. ¿Fue la primera esposa de tu papá? No, no fue la primera, la segunda o tercera. Pero esa fue la que más golpe le daba, ¿no? Bueno, en la vida real ellos eran grandes amigos. Ajá. Se divorciaron porque, según me contó a mí, porque esto me lo contó ella, Ajá. que ella agarró a mi papá en un fuera de base. Pero qué extraño, y tu papá era un santo. Sí, pero bueno. Y entonces Mimi le tiró todas las cosas por el balcón para abajo del Ajá. apartamento y le dijo, tú para mí has muerto. Pero continuaron siendo amigos y compañeros de trabajo. Por eso en la tremenda corte, Mimi siempre dice, no, yo soy viuda. Y papá decía, que Dios le dé mucha luz a ese muertecito. Mucha Porque vida. se tiraban ellos, ¿no? Y bueno, ¿y por qué se quita la pintura de negrito? Bueno, básicamente porque mi padre se cansa de pintarse. Ajá. Y porque él también pensó que ya la época del negrito había que pasarla, Claro. que evolucionarla. Claro. Él decidió dejarlo de hacer en Puerto Rico, donde hizo su última aparición de negrito en una película que se titula Vírgenes de la Nueva Ola. Ajá. Con Lisette y Chucho Avellanet. Ok, ¿qué otra foto tenemos por aquí? Bueno, ese es el juez Ajá. y papá, pero ya eso es en México a colores, ¿no? Años después. Algo me mencionas de tu abuelo. ¿Tú conociste a tu abuelo? No, eso es curioso porque yo tuve un recuerdo de mi abuelo. Ajá. Y una vez hablando con mi padre aquí en Miami, Ajá. en la conversación surge que si yo no había conocido a mi abuelo, y le dije, papá, sí, yo conocí a mi abuelo. Ajá. Yo recuerdo que yo con mi abuelo iba a la finca y él me llevaba caminando por un camino donde había muchas palmas y él me llevaba a un central que estaba viejo. Ajá. Y entonces él ahí me montaba en un caballo blanco que yo aprendí a montar caballo con él. Ujú. Entonces mi padre empieza a llorar y dice, mi padre, no, eso es imposible, porque era a mí al que me llevaba por esa finca a montar el caballo, él fue el que me enseñó a montar caballo. Y dije, pero ¿cómo es posible que yo tenga un recuerdo de algo que no fui yo? Y eso fue una gran incógnita entre nosotros porque yo no sabía esa historia de mi padre, cómo era que yo podía tener una imagen de un abuelo que no conocí. ¿Y qué explicación tú le das a eso? Bueno, yo la explicación que le doy, que no se lo dijo a mi padre, es que uno reencarna y quizás yo fui su padre en
en otra encarnación o fui algún familiar o algo de mi padre que reencarnamos, pero ese era el recuerdo que yo tenía de mi abuelo y es nunca muy lo conocí, posible. es bien interesante. Muy interesante. ¿Y cuántas enamoradas le conociste a tu papá? Bueno, enamorada muchísimo. Ajá. Sí, claro. ¿Y oficiales? Y oficiales también, candela. Mi padre, sí digo una cosa, porque yo siempre digo eso, pero después quiero explicar algo. Mi padre era un gran caballero, yo como hijo y como amigo de él lo sabía, Ajá. pero él tenía la facultad de que todas sus ex esposas y ex amigas seguían siendo amigas de él, porque por alguna razón esa relación terminó, pero él siguió. Él era un caballero. ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a ver. Ah, nuevamente son fotos de Tres Patines. Ese es Pototo y Filomeno. Mira, ahí está cuando él hacía de negrito en televisión en Cuba. ¿Y ahí? Ese es, bueno, el niño que soy yo que lo tiene cargado, el niño lindo. Y ¿Ese eres tú? Sí. Ah, porque tú fuiste niño también, ¿no? También. No, pregunto para saber, ¿no? Y el otro es mi hermanito Leobaldo que falleció de cáncer aquí en Miami. Oye, ¿y qué hacía tu papá cuando no estaba trabajando, en los días no laborales? No, mi padre era una persona que era bien hermético. Él se quedaba en la casa, estaba siempre escribiendo, o si no iba a un restaurante, que siempre escogía un lugar donde era como su oficina, y él ahí pues compartía con amigos, hablaba de negocio, etcétera. Pero él era de ir a un restaurante, no tener una oficina o estar en la casa escribiendo, buscando ideas, etc. Se me quedaron como 18 preguntas, así que te tengo que hacer una serie. ¿Cómo no? Como lo hacíamos antes, que se nos había olvidado. No, Señoras y para mí señores, uno. Leopoldo Fernández, Tres Patines. No, tú no eres Tres Patines. Tú eres Tres Patinitos, llévatela, muchachos. Dale, ponte las bolas, dale.